Hola, bienvenido y bienvenida una semana más a Ciclismo Evolutivo. Esta semana hablo con Eider Unamuno. Eider es odontóloga y especialista en odontología deportiva y además tiene una visión muy compleja y holística de la salud bucodental dentro del rendimiento humano, como ahora veremos, ya que no se limita solamente al cuidado de los dientes, sino que nos hablará también de microbiota, de respiración, de sueño, de nutrición y de muchísimas más cosas. Antes de comenzar con la entrevista, recordad que si quieres seguir profundizando en todos los contenidos que damos en el podcast, tienes los cursos de ciclismoevolutivo.com, donde aprenderás sobre diseño de intervalos, planificación, entrenamiento de fuerza, cómo reajustar el planning en función de tus sensaciones, análisis de datos, emprendimiento y mucho más. Entra en ciclismoevolutivo.com y échale un vistazo a los contenidos que tenemos y por supuesto a las reseñas que nos han ido dejando antiguos alumnos. Recuerda que aparte del contenido del curso, tienes soporte para que me preguntes cualquier cosa relacionada con el contenido del curso. Como dato, el 81%, o sea, 4 de cada 5 personas que han hecho un curso han repetido con al menos un segundo curso. Prueba suficiente de que le han encontrado valor. Bueno, y ya sí, vamos con Eider. Hola Eider, bienvenida al podcast. Hola, buenos días, Manu, ¿qué tal? Gracias. Pues nada, tenía muchas ganas de tenerte por aquí y además que es una invitada, yo creo que necesaria, ¿no? Porque siempre vemos el deporte desde el punto de vista de rendimiento, pero claro, el rendimiento a corto plazo, ¿no? Y el rendimiento a largo plazo pues puede estar más mediado muchas veces por ser capaces de mantener una buena salud, ¿no? Y dentro de ella, pues, la salud bucodental. Entonces, bueno, antes de pasar al podcast, que creo que va a ser bastante interesante, me gustaría presentarte, ¿no? Y también pedirte que te presentes tú. Pero bueno, al final Eider Unamuno, que es dentista, tiene una academia, ¿no? Donde además hace poco me invitaste a dar el curso de experto universitario en odontología deportiva, ¿no? Por la UNED, la Universidad Europea de Vitoria. Aparte he visto que tienes 2 cursos y un libro. Sí, eso es. Bueno, gracias por la presentación, Manu, gracias por la invitación, por darnos este micro, nunca mejor dicho, para hablar de la boca, que suele ser la gran olvidada dentro de la odontología. Cada vez hay más voces, hay más disciplinas deportivas que hablan de lo realmente importante que es mantenernos sano, pero bueno, gracias. Y sí, dentista, yo no he sido nunca deportista de alto rendimiento, pero sí que he estado rodeada de bastantes deportistas, atiendo a muchos deportistas y simplemente porque todos los deportistas tienen dientes, alguien se los tiene que cuidar, pues es importante también que los dentistas que tratemos con deportistas sepamos de sus características diferentes respecto a la persona normal de a pie. Por ejemplo, y ya entrando más en detalle, ¿de qué forma puede influir la salud bucodental a nuestro rendimiento a corto y a largo plazo? Vale, pues yo suelo decir que hay como diferentes vías, ¿verdad?, de activación. Para ponerlo así en el mapa por primera vez, la boca es parte del cuerpo. Eso no se nos puede olvidar y todo lo que ingerimos lo hacemos a través de la boca. Todo lo que comemos pasa primero por la boca, se encuentra con dientes y de alguna manera va a afectar en los dientes. ¿Qué pasa? Que, bueno, luego hablaremos un poquito más, pero muchas veces los deportistas hacen un uso excesivo de cierto tipo de comida, de cierto tipo de densidad, como muy pegajoso, y los dientes se pueden resentir. ¿Cuál es el problema de que un deportista tenga más o menos caries o más o menos enfermedad periodontal o inflamación de encías? Que eso pasa al torrente sanguíneo, está muy estudiado, tiene muchísima evidencia y provocar daño, dolor, inflamación a nivel articulaciones, a nivel muscular. Porque
la respuesta inflamatoria que se crea en la boca para hacer frente a esas enfermedades que provocan en gran parte los azúcares, pues pasa también, es que es parte del cuerpo. Entonces, desde ahí podríamos evitar dolores, y así lo han dicho además, pues hay deportistas que de vez en cuando salen, estoy mejor que nunca desde que fui al dentista. No porque el dentista mejorase en el caso el rendimiento, sino que el dentista pudo resolver aquello que estaba mermando su calidad de vida, ¿sí? Lo que le estaba produciendo dolor, lo que estaba produciendo incluso que no se recuperase bien de entrenamiento a entrenamiento. Es por eso que igual a veces es como muy, no sé, sería mucho decir voy a hacer que mejores tu rendimiento, sino que voy a hacer que tú estés en tu mejor versión. Voy a acompañarte en eso y para ello es importante que tengamos la boca bien. Exactamente. Y además que es una respuesta o un tratamiento integral, ¿no? Porque no solamente se trata de decir, oye, que tienes una caries y te la quitamos, sino que tú das unos hábitos, ¿no? Son unos hábitos de qué tienes que comer o qué no tienes que comer, incluso a nivel postural también. Claro, perdóname porque yo empiezo a hablar y se me va la olla y me puedo extender en todo, pero claro, he hablado de una de las vías, que es la vía más microbiológica, ¿verdad? Aquella en la que las bacterias, bla, 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 pues se pueden extender y hacer cosas fuera de su terreno original, que sería la boca. Pero también tenemos una unión biomecánica también con mucha evidencia cada vez más de que lo que pasa en la boca, de la mandíbula, el cómo se posiciona respecto al cráneo, respecto al cuerpo, está justo ahí en la mitad. Si movemos la mandíbula hacia adelante o hacia atrás, toda nuestra columna tiene que adaptarse a esos movimientos. Entonces, para empezar, el tipo de maloclusión, lo llamamos, el cómo mordamos o cómo tengamos la mandíbula, va a afectar a cómo tengamos esos músculos del cuello, que músculos del cuello afectan a todo, a la postura de control sobre el cuerpo. Pero más allá, el cómo comemos, por qué lado de la boca comemos, también sería interesante mirarlo. Si utilizamos mucho más un lado que otro, lo normal, para empezar, Manu, porque no podemos saber si lo hacemos bien o mal si no sabemos lo que es lo normal, ¿verdad? Lo fisiológico, lo ideal sería que comiésemos a veces por un lado y a veces por el otro. Para eso está diseñado el cuerpo humano, para repartir la fuerza de la masticación, que es mucha, en la articulación, en los dientes, en los amortiguadores que tienen los dientes, pero se estima más o menos que como el 80% de la población come mucho más por un lado que por el otro, porque la comida es muy blanda. En general, y puede que la del deportista en concreto más blanda todavía. Porque para vosotros ciclistas tienen que ser cosas fáciles de ingerir, fáciles de llevar con vosotros en los entrenos. Entonces, apenas ponéis en marcha vuestra musculatura masticatoria. Y los músculos nos los enseñan en la universidad, pues este músculo se inserta aquí y va hacia aquí, pero lo cierto es que están formando cadenas miofasciales. Hay mucha evidencia de ello también. Y en esas cadenas, lo que pasa en un músculo le pasa al resto de sus compañeros. Por ejemplo, en la postura de bici hay una cadena, la cadena anterolateral, que es la que flexiona el cuerpo, ¿verdad? Como más activada que otras. Es en la posición, creo que no me equivoco, ¿verdad?, en la que pasaréis más tiempo sobre la bici, en esta postura encorvada. Entonces, en esa cadena que actúa haciendo ese movimiento, que facilita ese movimiento, tenemos dos músculos concretos de la cara que son el masetero y el pterigoideo interno, que es el masetero es si pones tus manos al lado de las mejillas y aprietas fuerte, aquello que notas que se pone duro, esos son los maseteros. Y por la parte de dentro de la mandíbula tenemos unos paralelos, que son el pterigoideo interno. Esos se activan más en vuestra postura concreta. Entonces, el ciclista puede ser un deportista que pueda sufrir de articulación temporomandibular, dolor aquí delante del oído, chasquidos, dolor, porque va a tener como esos músculos
más trabajados porque pasan mucho tiempo en esa postura. Es algo así como un poco raro de entender, pero que es así, Entonces, pues pueden ir bien también ejercicios después o antes del entreno, como si estuviésemos masajeándonos esta zona de los carrillos, así con los nudillos, o incluso, masajear esa zona siempre nos iría bien para relajar esa cadena, de la que hacéis un uso no excesivo, pero bueno, pues vuestro deporte es así. Sí. Luego además incluso comer, por ejemplo, en competición o en entrenamiento, te obliga a alternar entre respiración y masticación, porque cuando la carrera va rápida, claro, o sea, para masticar te asfixias, ¿no? Porque no puedes respirar por la nariz, entonces necesitas masticar, luego dejar la comida en el lateral de la boca, respiras, y imagino que eso también es bastante problemático. Yo creo que creo, Manu, que tendríamos que hacer tú y yo una buena charla entre los dos de optimizar esas pequeñas cosas que solo un ciclista sabe cómo lo hacéis, en qué momentos coméis y dar esas pautas de, vale, lo hacéis así, ¿verdad? Pues ¿cómo podríamos mejorar? Por ejemplo, la respiración, algo súper básico, súper importante que has comentado. La respiración sabemos de sobra, sabremos, entiendo que todo el mundo sabe lo importante que es que respiremos bien. Respirar bien significa respirar por la nariz, punto. Porque si no hay muchísimos beneficios de la respiración que no se dan cuando respiramos por la boca. Hay un momento crítico en el deporte en el que ya, pues por la potencia, por la exigencia, vamos a abrir la boca para respirar. Se puede entrenar la respiración para que ese momento llegue lo más tarde posible. Eso se puede hacer. Eso justo acabo de certificarme este fin de semana en técnica buteico, que es una técnica que también tiene más evidencia de todas las técnicas que hay respiratorias y son ejercicios simplemente para mejorar esa capacidad que tenemos, entrenarnos para seguir respirando por la nariz aún haciendo ejercicio. Eso se puede hacer. ¿Y por qué además es tan importante en la boca? Porque lo que tú dices, una persona que respira por la boca, por lo que sea, en este caso porque está haciendo ejercicio ya a un nivel de exigencia, no puede comer por los dos lados, tiene que mantener el alimento en un lado. Y en este caso, si ese alimento está lleno de azúcares, ya ni te cuento el daño que puede hacer eso a nuestros dientes, pues provocando contacto directo de geles con muchísima cantidad de azúcar pegajoso en la boca. Geles, quien dice geles dice lo que sea, ¿vale? Pero eso lo podríamos minimizar si hacemos esa ingesta en un momento un poquito anterior, en el que no estamos a saco tirando de boca, sino cuando estamos pudiendo todavía respirar por la nariz. Y eso ya te digo que es entrenable. O incluso podríamos minimizarlo tomando algo luego, después de aquello que necesitamos tomar para rendir bien en el entrenamiento, algo que rompa la placa bacteriana, que sea un alimento que nos ayude como un mini cepillado, ¿sí? Que en este caso podría ser como manzana. La manzana es la leche. La manzana podría pues trocearse o lo que sea, hablando con ciclistas ya retirados, pero que son ciclistas que han sido profesionales y me decían que llevaban manzana troceada, o quien no le guste lleva alimentos más sólidos, que sería lo ideal. Insisto, pues hay productos de xilitol, que el xilitol también es muy bueno porque rompe esa placa. A mí me gustaría personalmente más la manzana que el xilitol, pero bueno. O agua, el agua que usamos para enjuagarnos. No sé, Manu, ¿tú te enjuagarías con agua de mar, por ejemplo? No lo sé, pregunto, ¿Ves a ciclistas enjuagarse con agua de mar, con agua salada, antes de escupir? Es difícil porque a nivel logístico no puedes llevar un bote con agua salada solamente para... O bueno, no es lo típico en carrera, ¿no? Llevar un bote con agua para enjuagarte después de los carbohidratos. Y de hecho, creo que vamos a intentar bajar un poco al
ciclismo de forma que tú piensas que nosotros no sabemos ni por qué ocurre la caries, ¿no? Entonces, vamos vale, a irnos claro. al punto de preguntarte, o sea, ¿por qué? O sea, lo primero, ¿por qué es un problema estas ingestas tan altas de azúcares, ¿no? Y especialmente de azúcares pegajosos, ¿no? Como tú lo dices durante los entrenamientos. Sí. Mira, en la boca generalmente tenemos dos enfermedades. Esas dos enfermedades, que una sería la caries y la otra, la que está en el otro extremo de la salud, sería la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es lo que se llama piorrea, que es cuando las encías se ponen como muy rojas, sangran, el diente incluso puede perder el hueso que tiene alrededor, el sostén empieza a moverse. Entonces tenemos caries y enfermedad periodontal o enfermedad de encías, vamos a decir. Las dos se dan en diferentes situaciones. Los hidratos de carbono o los azúcares están sobre todo relacionados con las caries. ¿Por qué? Porque en la boca tenemos ciertas bacterias, ¿verdad? Las bacterias están en todo el cuerpo y las bacterias, bueno, en las primeras 8 horas después de limpiarnos los dientes, ya enseguida empiezan a posicionarse bacterias encima de los dientes, encima de toda la boca. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mejilla y demás, esas bacterias, pues con las células de las mejillas se van a caer, pues se caen y punto. Los dientes no se descaman, entonces se van como acumulando bacterias cada vez más malas. Cuando pasan más o menos 8 horas, las bacterias que tenemos sobre ese diente ya son bacterias que cogen los azúcares de la comida y como producto de esa comida echan ácido. Y ese ácido es el que va a comer el diente y producir la caries. ¿Sí? Entonces, el tener muchos azúcares de una consistencia muy pegajosa hará que ese proceso, o sea, que haya como mucho ácido y mucha posibilidad de tener caries. Caries, además, bastante agresivas por esa consistencia pegajosa. Lo ideal, lo que buscamos con el cepillado es eliminar esas últimas bacterias, que son las que les gusta el azúcar y producen mucho ácido. Como en carrera, ¿qué es lo que pasa, Manu, hoy en día? Y nos lo encontramos no solo en deportistas, pues que a veces salimos a la mañana de casa de aquella manera, igual sin limpiarnos los dientes, y luego pasa el día, comemos fuera de casa, tampoco podemos llevarnos el cepillo de dientes, llegamos a casa, estamos rendidos y se nos van acumulando muchos días de no cepillado. Y las bacterias que tenemos ya son muy malotas. No son de las buenas que nos ayudan, son de las que a poco azúcar que pillen en boca te la van a liar, haciendo caries. Y esas caries hemos dicho que luego el cuerpo, el sistema que tiene para protegernos, produce muchas interleuquinas y muchas cosas que pueden dar inflamación también en el resto del cuerpo. Si no me explico bien, párame, porfa, ¿vale? Sí, sí. Entonces es por eso que conviene comer alimentos que nos hagan masticar antes que sean de beber, porque la propia masticación, el movimiento de la boca hará que haya una limpieza de esas bacterias y además cierto tipo de alimentos por sus nutrientes, por sus polifenoles o por lo que lleven, nos ayudan a que esa limpieza sea más efectiva. Dentro de esos alimentos estaría, por ejemplo, pues la manzana. Podrían estar también los frutos secos, podrían estar los arándanos, pero podría estar también un té verde es maravilloso, que no es posible que vosotros lo llevéis igual con vosotros, pero sí que después de un entreno o lo que sea, después de desayunar, si ya salís a entrenar y no pasáis por la habitación a cepillaros los dientes, pues acabáis el desayuno con una manzana con un té verde, puede ser una opción. Y dentro de los alimentos que provocaban esta caries, fundamentalmente hidratos de carbono. O sea, si por ejemplo durante la... Hidratos de carbono. Sí, son únicamente los hidratos de carbono los que son, lo que comen las bacterias para generar ese ácido son hidratos de carbono. Las proteínas no dan tantos problemas, pero bueno, entiendo que en ciertas ocasiones se hace un uso mayor de los hidratos. Entonces es ver cómo podemos
minimizarlo. Yo no soy nutricionista, no voy a entrar en temas de nutrición porque los desconozco y tú sabes muchísimo más y para eso están los nutricionistas. Pero sí el saber que los hidratos en grandes cantidades y en consistencias pegajosas son muy peligrosas porque producen muchas caries y las caries van a hacer que nuestro rendimiento sea peor, que nos duelan los dientes y por lo tanto no comamos cosas duras, que las cosas duras también harán que la boca se desarrolle bien. Y aquí podríamos unir con más cosas como el descanso, respiración y demás, pero no quiero liar a los oyentes demasiado, Manu. Tú me vas diciendo. Sí, pero bueno, que quede claro eso, ¿no? Que al final ya no es solo la caries, ¿no? Que no es una caries que tú vas al dentista, te la quitan y ya está, ¿no? Sino que esto tiene efectos, pues a nivel de inflamación crónica, a nivel de la microbiota que va a tener en la boca, ¿no? Y por tanto en el intestino, la capacidad de generar energía a partir de ácidos grasos de cadena corta, etcétera. Eso es. Los ácidos grasos de cadena corta, al final, otro alimento que tiene hidratos, pero que sería mucho mejor para la boca, pues serían las patatas cocidas, ya que luego las podemos volver a calentar y tomarlas. O sea, cocerlas, enfriarlas y luego volver a tomarlas, que son hidratos de carbono que a vosotros probablemente os vayan bien y a nosotros no tenemos ningún problema con ellas. No todos los hidratos son igual de malos. Los refinados siempre son peores. Claro. Por ejemplo, esto de la patata sí que se ha estudiado que mejora el rendimiento lo mismo que tomar geles, ¿no? Lo que pasa es que a nivel logístico todavía es difícil. Pero ¿y, por ejemplo, el arroz? El arroz en modo arroz, grano o yo qué sé. Para mí, todo lo que requiera un poquito de masticación ya es mejor de base que algo que se beba. Porque, como te digo, la propia masticación está haciendo que se limpie, que produzcamos más saliva. Que antes, cuando hemos dicho que en algunos momentos abrimos la boca para respirar por ella, no hemos hablado de la saliva. Y la saliva es una maravilla del cuerpo. La saliva lubrica la boca y la saliva aparte tiene un efecto tampón que se llama, que significa que reduce la capacidad de las bacterias para provocar caries. Entonces, cuando por esfuerzo abrimos la boca y además nos metemos hidratos de carbono muy pegajosos, tenemos todo en contra. Poca saliva para amortiguar y muchos azúcares que se van a pegar y poco movimiento de la boca para mover aquellas cosas pegajosas. En cambio, si respiramos por la nariz o comemos antes de que lleguemos a ese esfuerzo máximo y además son cosas que requieran un poquito de masticación, producirán más saliva y con esto por lo menos estaremos protegidos. Por lo tanto, arroz mejor. La pesadilla de un dentista entonces, ¿no? El típico ciclista que nos tomamos un gel con calor, casi sin agua Total, sí, así es. Y entiendo que los dentistas seremos vuestra pesadilla también, porque al final, quieras o no, las caries ahí estarán y en algún momento habrá que ir a solucionar la papeleta. Otra cosa que seguramente hagáis también, Manu, porque eso lo hacen muchos los deportistas, es lo de beber zumos de remolacha y zumos de espinacas para conseguir ese óxido nítrico que mejora el rendimiento. ¿Verdad? Lo hacéis también, ¿verdad? Sí, se recomienda mucho. Yo no soy muy amante, pero sí que se recomienda por mucha gente. Pues para quien lo haga, simplemente decir una nota que el que convierte ese óxido nítrico, o sea, ese nitrato en óxido nítrico, son las bacterias de la boca, son las reductoras de nitratos. Entonces, si tenemos una mala, y son las bacterias de las primeras que tenemos en la boca. Si llevamos mucho tiempo sin limpiarnos, esas bacterias desaparecen prácticamente. Por mucho zumo de remolacha que te bebas, si no tienes esas bacterias activas, no podrás extraer ese beneficio. Ese beneficio de los zumos no lo tendrás si no tienes una buena higiene oral.
¿Puede ser un problema también esta ingesta de niveles tan altos de nitratos a nivel de salud bucodental? Los nitratos que tenemos en la boca, o sea, los nitratos, los que supuestamente dan estos beneficios, y yo he hablado un par de veces con un microbiólogo especializado en esta ruta de la reducción del nitrato y el cómo luego pasa a las glándulas salivales y, bueno, que es toda su vida laboral profesional la está enfocando en eso. Sí que hay que hacer una gran diferencia entre los nitratos saludables y los nitratos que podamos encontrar pues en charcutería y en otros alimentos que no son nitratos buenos. Pero sí que, como todo, en su justa medida. No hay que abusar. Vale. Luego, si, por ejemplo, estos hidratos de carbono los ingerimos de forma líquida, ¿el problema es igual a nivel de salud bucodental o como es líquido no se queda ahí en los dientes? Sí. Cuando ingerimos algo a nivel líquido pasa mucho más rápido. Entonces, a no ser que estemos en la boca así, tipo buche, tipo enjuague, con ello en la boca, sería mucho menos nocivo que una barrita, que un gel, que algo que se quede como más tiempo, que sea. Pues esa sensación de pegajoso que se nos queda pegado en los dientes no lo vamos a tener, por lo tanto mejor, bebido mejor. Vale, lo peor sería entonces los geles, ¿no? O geles o incluso barritas. Los geles. Sí, y a ver, las barritas depende de cómo sean. Al final podríamos ver cada cosa, cada barrita será diferente. Habrá barritas como mucho más pegajosas, otras que sean más secas y esas no tendrán problema, además las tendremos que masticar y tendrán más beneficios que pegas. Como en todo, generalizar, pues no, pero aquellas barritas pegajosas que se te queda todo en los dientes, si tienes esa sensación de que se te quedan cosas en los dientes, mal. Vale. Bueno, y luego otro aspecto bastante interesante es el efecto que puede tener la masticación y la salud bucodental en la respiración, ¿no? Y como esta respiración, pues tú ya has dicho un poco de cómo nos afecta durante el esfuerzo, ¿no? O cómo deberíamos intentar respirar por la nariz más tiempo o hasta más intensidad, pero también nos puede afectar a la hora de dormir, ¿verdad? Eso es. En el sueño yo creo que, bueno, todo el mundo es cada vez más consciente de la importancia que tiene tener un sueño reparador, ¿verdad? Ese entrenamiento invisible que se dice o esa gran pata en el deporte, sobre todo de alto rendimiento y tan necesario en competiciones y que a veces por los cambios de horarios, bueno, pues se ve afectado. Una cosa que está súper relacionada con un mal descanso es una respiración oral o una apnea. Apnea o hipoapnea es lo que se considera que en el sueño, durante el sueño, dejamos de respirar ciertos segundos. Si son menos de 10 será hipoapnea, pero si dejamos de respirar un lapso mayor a 10 segundos se considera como apnea. Un porcentaje alto de la población sufre de episodios obstructivos de apnea o hipoapnea durante la noche. ¿Qué pasa? Que con eso no estamos haciendo los ciclos que tiene que hacer estos de ciclos no REM y REM que hacemos durante la noche, que nos permiten que nuestro cerebro descargue todo aquello que no le sirve, que se reponga. Estamos también segregando hormonas que son necesarias para toda esa mejora muscular. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una boca pequeña porque no se ha desarrollado bien o porque respiremos por la boca, que la lengua se nos puede caer de noche hacia atrás. Esto parece como ciencia ficción, pero créeme, es súper habitual, tanto en niños como en adultos, como en deportistas, como en no deportistas. Y las vías respiratorias se colapsan, ¿sí? O sea, además, sobre todo en algunas posturas, como puede ser boca arriba. La lengua se nos va hacia atrás. Es como que la cañería que tenemos detrás, que es el paso del aire, se ve obstruida y nos despertamos. El cerebro dice, despierta que te mueres. Y en ese despertar
nos quedamos sin el beneficio que tiene el sueño que te he comentado de refrescar cerebro, hormonas y demás. Entonces, tenemos que desde niños ser muy conscientes de respirar por la nariz, porque en esa posición tendremos la lengua arriba y la lengua es el mejor aparato del mundo, la que hace que se expanda el paladar, que es a su vez el suelo de las fosas nasales. Si en una boca estrecha, las vías respiratorias van a ser mucho más estrechas también y nuestra capacidad de respiración será menor. Entonces necesitamos bocas anchas. Para ello, respirar por la nariz y la lengua arriba y comer cosas lo más duras posibles para que la boca se desarrolle bien. Y la boca también tiene que desarrollarse hacia adelante, ¿sí? De eso, bueno, son cosas que en la evolución antes ocurrían, pero como cada vez respiramos peor, cada vez comemos peor, cada vez hay menos lactancia materna, pues bueno, las bocas se nos han quedado atrás y hay mucho más problema respiratorio y por lo tanto de un sueño no reparador. Y una persona que está cansada, todos hemos pasado en algún momento malas noches y eso pasa factura. Si a la hora de desarrollar esta boca, imagino que desde pequeños, ¿no? Pero dices de comer cosas duras. Por ejemplo, ¿qué hay de razón en eso que se suele decir? Que cuando alguien come algo duro, que le dice, te vas a romper los dientes, ¿no? No sé, es muy típico, ¿no? Que yo qué sé, que te lo diga tu madre, ¿no? De, oye, no comas cosas duras que te vas a romper los dientes. ¿Eso es así o no? A ver, siempre que sea comida, o sea, si te pones a morder piedras por ahí, pues ahí coincido con tu madre. Pero hay un vídeo por ahí en YouTube que es como un peso, una prensa que va apretando un diente y vamos viendo hasta qué newtons es capaz de resistir el diente y es una brutalidad. Pero es que no me acuerdo, la voy a cagar si digo un número porque no me acuerdo. Pero es una pasada. Los dientes están preparados para recibir más de 200 newtons de peso por cada centímetro. O sea, fácil, muy fácil. Es que igual es hasta 800. Es una barbaridad lo del vídeo. Buscadlo por ahí porque está en YouTube. Y le estamos dando purés, pan Bimbo, cosas ultra blanditas. Entonces, o sea, no tengas miedo de romperte los dientes. Un diente sano es, no sé, es que el diente es el material más duro de nuestro cuerpo. Un diente en buenas condiciones es una pasada. ¿Qué es lo que pasa? Que las condiciones pues cada vez son peores. Partiendo del embarazo, partiendo de que, pues claro, la vitamina D es súper necesaria para que los huesos y los dientes estén bien. Y hoy en día, pues bueno, no quiero alejarme mucho del tema, pero como tenemos embarazos cada vez más tardíos, las mujeres absorbemos peor la vitamina D con el tiempo, además vamos mal de vitamina D todos, no nos la dan, suplementan en el embarazo, entonces salimos con dientes ya como mucho más porosos, más blanditos, que ahí ya pues sí que se podrían romper. Pero esto es como un entrenamiento, o sea, tenemos que comer cosas duras. La boca no crece no crece por genética, crece por lo que hagamos con ella. Entonces, si desde niños respiramos por la nariz y comemos cosas duras, vamos a tener una boca, que no se va a romper como por comer chuleta, costilla, nueces o por nada de eso. Al final es antifrágil, si lo queremos llamar así, ¿no? Es como el hueso. Sí. Lo malo para el hueso no es que le golpees de forma ligera, ¿no? Sino que no lo golpees. Y los dientes, por lo que me dices, lo mismo, ¿no? Lo malo es comer suave. Tal cual. Hay que crear esos estímulos necesarios para el crecimiento desde niño. Y si lo haces, tendrás unos buenos maxilares, tendrás una buena musculatura, unos dientes sanos, con un buen periodonto, que son los amortiguadores que lo sujetan contra el diente, y todo será fabuloso. Y has nombrado antes también la respiración por la nariz, ¿no? Y que mucha gente lo hace por la boca. Sí. Bueno, yo me he ido fijando, yo respiro por la nariz cuando estoy en reposo, pero bueno, como te decía, cuando voy muy fuerte con la bici ya por la boca, pero en el caso de que alguien respire por la boca, ¿no? Durmiendo o estando incluso despierto,
¿Qué podría hacer para solucionarlo? ¿Qué técnica o de qué forma podría empezar a trabajarlo una persona ya adulta? Sí. Tendríamos como todo, primero, ver cuál es la razón por la que esa persona en concreto está respirando por la boca. Puede que haya algo obstructivo a nivel vías nasales, tabique desviado, pólipos, hipertrofia de adenoides, o sea, cosas como más mecánicas o más físicas que están impidiendo que haya un buen paso. ¿Sí? Eso puede pasar. Pero es muy habitual que sea más un hábito. Y lo vemos en niños, por ejemplo, que tienen estas carnes falsas o adenoides y amígdalas como muy grandes, enferman mucho y les hacen una operación quirúrgica para quitar esas amígdalas, esas partes de carne que tenemos, tejido del sistema inmune que tenemos en la parte posterior de la nariz y de la garganta, que están como taponando la vía por donde tendría que pasar el aire. Las quitan y aún así, si no hacemos una reeducación de la función, es decir, si no empezamos a respirar de nuevo por la nariz, va a haber una recaída en el 80% de los casos. Entonces, tenemos que saber por qué estamos respirando por la boca. Si es solamente hábito, eso se puede entrenar. Hay más factores, podemos tener una anquiloglosia, o sea, como un frenillo corto que no impide que la lengua esté arriba y por eso nos cueste, pero es algo, yo os recomiendo que leáis Patrick McKeown, que es el profesor con el que he estado yo esta semana certificándome en buteico. Tiene muchísimos libros en el que cuenta la importancia real de por qué es importante que respiremos por la nariz y no por la boca. Yo como dentista te diría para que las encías no se resequen, para que la lengua esté arriba y que nos ayude a que el paladar sea más ancho, para que no tengamos apneas del sueño por obstrucción de caída de la lengua. Pero es que si no respiramos por la nariz, en las fosas nasales también tenemos óxido nítrico. Y cuando respiramos por la boca no lo obtenemos. Solo lo vamos a obtener cuando respiramos por la nariz. Y ese óxido nítrico, en las últimas investigaciones se ha visto que no pasa directamente a torrente sanguíneo, pero es virucida, bactericida, hará que enfermemos menos y hará que también que el intercambio gaseoso en los alvéolos se dé de una manera más eficiente. Entonces, sí o sí, o sea, al igual que no comemos por la nariz, pues no se respira por la boca, punto. Y si lo hacemos, hay que tratarlo, porque no es bueno. Ejercicios. Te digo un ejercicio súper fácil, ¿vale? Vale. Un ejercicio súper fácil puede ser simplemente andar por casa con labios cerrados y nos taponamos con un dedo, taponamos un orificio de la nariz y respiramos solo por uno. Y vamos así, pues lo rápido que podamos. Todo lo que podamos mantener una respiración tranquila con uno de los orificios taponados, pues hacer unos 4 minutos o 2 minutos así andando sería propiamente un entrenamiento para la nariz. Hay gente certificada, instructora de respiración, que te puede ayudar muchísimo más. Y ya te digo también libros de este señor, Patrick McKeown, de técnica buteico, que se escribe B-U-T-E-Y-K-O, pero eso mismo es un ejercicio en sí. Cuando despejes la nariz, verás que se te ha descongestionado muchísimo la nariz y que respiras mucho mejor. Puedes hacerlo primero por un lado y luego por el otro. Y así, poco a poco, verás cómo vas pudiendo aguantar cada vez más tiempo haciendo ejercicio y respirando por la nariz. Oye, Aide, ¿y qué pasa si, por ejemplo, inspiramos por la nariz, pero expiramos por la boca? Que es algo muy típico del ejercicio, a lo mejor cuando va a ritmos medios, ¿no? Y que puedes inspirar por la nariz, pero ya la expiración tiene que ser por la boca para que sea un poco más rápida. Tampoco es lo óptimo. Puede haber momentos concretos en que lo hagas, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando expiramos por la boca, expiramos más rápido y estamos eliminando más CO2. El CO2, que toda la vida nos lo han pintado como el malo de la película, pues no es tan malo, tiene sus funciones.
Y el CO2 es... los ciclistas yo creo que son muy conocedores por toda la historia que ha habido de hematocritos, de entrenar en altura y demás, de que es la hemoglobina la que lleva el oxígeno por el cuerpo, ¿verdad? Por la sangre. Sí. Pero el CO2 es el que se encarga de coger esa molécula de oxígeno de la hemoglobina para llevarlo a los tejidos, para llevarlo a los órganos, para llevarlo a los músculos. Entonces, si echamos el aire por la boca, estamos eliminando demasiado CO2 y no seremos capaces de hacer nada con el oxígeno. Sí, esto que se dice siempre... Es un mundo fascinante, ¿eh? Sí, es que lo típico que se decía, ¿no? Para relajarte, de inspirar por la nariz, expirar por la boca. No, pero también es cierto, pues bueno, al final hay muchas técnicas, hay muchas. Yo te hablo de esta, que es la que conozco y que es la, ya te digo también, la que más estudios lleva porque está, lo definió pues el doctor Buteyko, que era un doctor ucraniano que se especializó en niños con asma, ya no sé en qué año, 1970, 60, es que igual también estoy confundida, pero por ahí, que no es algo nuevo. Pero sí que es cierto que lo normal es que estemos hiperventilando, que tengamos demasiado oxígeno y poco CO2. Entonces ese oxígeno queda como sin un buen uso. Y además, el respirar por la nariz hace que activemos el nervio vago, que es el que nos ayuda a regular esos estados de excesivo nerviosismo, es que nos hace estar como más tranquilos. Tú imagínate simplemente cómo respiras cuando estás asustado o estás acelerado, estresado. Son respiraciones cortas, irregulares, como muy altas, ¿verdad? Y la respiración, la antagónica, la que nos lleva a estar relajados, es la de tranquilamente, respiro tranquilamente por la nariz y expulso. La expulsión tiene que ser 1,5 más larga que la inspiración para obtener todos esos beneficios de más CO2, activo el sistema nervioso parasimpático, el que me lleva a estar más relajado, a tener más saliva en la boca, por lo tanto estaré más protegido ante las caries, a segregar más óxido nítrico. Es todo, hay toda una ciencia detrás de eso. Sin duda. Bueno, te voy a preguntar ahora, Aide, por ya aspectos mucho más específicos para, por ejemplo, ¿no? O sea, en una competición ciclista, muchos corredores están tomando ingestas que ya te digo, puede estar de media en 80, en 100 gramos de hidratos de carbono a la hora. O sea, es una carrera de 5 horas, pues imagínate, eso es medio kilo de azúcares. Entonces, luego además lo complementas con ingestas también altas en hidratos de carbono en la cena, en el desayuno, en la merienda. Entonces, claro, en estos casos, ¿no? Que aunque solo sea en competición, pero ¿qué podría hacer una persona para intentar minimizar dentro de lo posible el efecto de este impacto, que además pues se va a dar en un contexto que muchas veces va a ser de calor, de boca seca, de la pesadilla del dentista, como decíamos antes? Sí, yo creo que deberíamos de incorporar en la medida de lo posible esos pequeños tips que hemos dado, en el que lo primero sería, antes de salir a entrenar, limpiarnos los dientes, ¿verdad? Así en plan romántico, mensaje, por favor, hacedlo. Pero luego, mantener los labios cerrados todo el tiempo posible es en sí ya un cuidado para la boca. Eso ya es súper importante. Incluso mover la lengua por los dientes para producir más saliva sería algo interesante. Y luego acabar esas ingestas de lo que hagamos con, pues por ejemplo, una manzana, algo que sea como más de arrastrar y que la propia manzana, por los polifenoles, esos nutrientes que tiene, elimina la bacteria. El xilitol, ya te digo, es algo que existe, que elimina que es fácil de transportar y por eso mismo me parece que puede ser una opción, pero en competición lo veo complicado. Lo veo complicado. Bebido, más fácil que
que con esos geles, como hemos dicho, y luego tomar los suficientes cuidados post carrera. O sea, dejar como carrera, es que yo entiendo además como somos sistemas complejos, ¿verdad, Manu? La mentalidad, o sea, los ciclistas y los deportistas en general son muy de ritos, son de muy hacer las cosas de una manera. Entonces, yo preferiría tener unos buenos cuidados antes, en tu vida normal, antes de carrera y post carrera, y dejar la carrera ya para que haga cada uno lo que mejor sienta. Pero no tenemos que ser muy, muy cautelosos con pues sabiendo que somos simplemente una población de riesgo para tener muchas más caries. Y las caries no nos van a ayudar en el rendimiento. Entonces, ir al dentista con frecuencia, tener una muy buena higiene antes de la carrera y en nuestra vida cotidiana y después de la carrera, y las ingestas de cosas que hagamos después de carrera, que yo entiendo que después de hacer todo ese ejercicio, pues bueno, no vamos a meternos una chuleta, pero sí que ya sean cada vez más sólidas y de un tipo de azúcar que no sea tan pegajoso, pues como esas patatas cocidas, como esas manzanas, como unos arándanos, cosas que vayan limpiando. No sé si los ves muy prácticos, los consejos, Manu. Bueno, en carrera es que nada En es carrera práctico, ¿no? Pero nada es práctico. Es que el ciclismo es tela, ¿eh? Es tela, complicado. Plátanos, por ejemplo, mira, me viene ahora, plátanos sí. ¿Los tomáis en carrera también? pues sí, ¿O igual solo en entrenos? no, plátano sí que se suele meter. Vale, pues plátano es una cosa, por ejemplo, que cuanto menos madura, mejor. Los plátanos maduros, muy, muy amarillos, muy pochos, como dirían mis hijos, tienen más azúcares de los que pueden provocar caries. Si vamos a comer plátanos, que sean verdes. Mira, eso sí que puede ser algo que se pueda llevar fácilmente a la práctica. Y luego en lo de lavarnos los dientes, tenemos que tener alguna recomendación especial en cuanto a la pasta, ¿no? Porque se habla mucho de si el flúor es malo a nivel mitocondrial, si no. O sea, ¿nos daría algún consejo respecto a eso? Y también, ya que estamos, pues ¿cuántas veces recomiendas? Si, por ejemplo, antes, después del entrenamiento y por la noche, o más veces al día, menos. Lo ideal, cuando se dice que nos limpiemos los dientes 3 veces al día, 3 veces al día va encaminado a que a partir de las 8 horas la placa bacteriana, ese acúmulo de bacterias ya empieza a ponerse, pues bueno, mal, con bacterias más peligrosas, de las que van a producir más daño en boca y en el resto del cuerpo. Entonces, pues esa cadencia de cada 3 horas, ¿sí? Eso, pues llevarlo al entrenamiento de la mejor manera que se pueda. Ya os digo, por ejemplo, estos pequeños, si vamos a comer fuera de casa o no podemos cepillarnos, pues tomarnos un té verde, comernos una manzana, unas nueces después de comer, también nos serviría para pensar que estamos como con más limpios que antes. En cuanto a higiene, hilo dental, o sea, el espacio que hay entre los dientes es el espacio por donde súper fácilmente pueden empezar las caries y sin darnos cuenta llegar a afectar a ambos dientes. Entonces, el hilo dental es indispensable. O sea, eso no se hace poca broma con el hilo dental. Siempre, antes del cepillado. Cepillado, una buena técnica, sea manual o eléctrico, es algo que me preguntan mucho. A mí no me da igual. Lo que sí, que es más fácil limpiarnos con el cepillo eléctrico porque los movimientos los hace él, pero teniendo una buena técnica. Cosa importante, que la porquería en los dientes no se acumula en la parte baja de los dientes, sino que está donde el diente se une con la encía, en el cuello del diente. Entonces hay que cepillarse justo ahí, en esa zona. Si somos aquellos de los que respiramos enseguida por la boca, tendremos las encías más sensibles y nos sangrarán, pero que no nos dé miedo el sangrado. Tenemos que seguir cepillando, no de manera agresiva, suave, para que ese cepillado, esa inflamación vaya calmándose. En vuestro caso, yo utilizaría pastas con flúor o pastas con hidroxiapatita,
pastas con algo que sea específico remineralizando diente por ese ataque constante de los azúcares que tenéis, más que la población general, ¿sí? Lo del flúor también hay muchísima controversia, mucha controversia. Hay estudios para todos los gustos, pero algo os hace falta que limite o que mejore la remineralización. Y flúor y hidróxido de hidroxiapatita son los que más remineralizan en ese sentido. Y luego también va bien hacer enjuagues, pero no enjuagues comerciales que tengan clorhexidina, que la clorhexidina no es que sea ni buena ni mala, simplemente es como los antibióticos, que se carga todas las bacterias. Pues la clorhexidina está bien para usarla cuando hace falta, cuando has tenido una intervención, una cirugía o lo que sea. No hay que usarla de manera continuada porque va a eliminar las bacterias buenas que luego, pues eso, toman el nitrato para convertirlo en nitrito y para producir el butirato con esas patatas cocidas y demás. Entonces, limpieza sí, pero enjuague si nos lo vamos a hacer, por ejemplo, pues con un aceite de coco o con unos aceites menos agresivos. Genial. ¿Y bicarbonato, que también se suele recomendar para lavar los dientes y eso? Pues yo bicarbonato puro no lo usaría, pero sí que hay pastas de todo tipo. Hay pastas de todo tipo. Para mí, en las pastas es importante mirar los excipientes que tiene, o sea, más allá de si lleva flúor o no flúor, si lleva hidroxiapatita, si lleva arginina, si lleva bicarbonato, es mirar también que no tengan muchos lauril bisulfato. Hay muchos productos químicos que son muy agresivos con la mucosa. Entonces, que más que tenga una cosa u otra, que sean lo más orgánicos posibles, que tengan buena calidad, esas pastas que estén elaboradas con los menos químicos posibles, porque pueden llegar a abrasionar mucho las mucosas y demás. Ya te digo que a veces nos obsesionamos con los pequeños micronutrientes y lo peor es lo que lleva la pasta en sí, todos los componentes tan abrasivos que tienen. Los detergentes para crear espuma y estas cosas no nos ayudan. Vale. ¿Y cómo podríamos saber si tenemos algún problema bucodental? Vale. Normalmente te diría que si hacemos, y esto vas a decir, mira la que lista, pero es lo que es. Si vas cada 6 meses al dentista, una persona normal que tiene unos buenos hábitos de vida, con ir una vez al año sería suficiente. Pero un deportista ciclista, en este caso, tiene que ir más veces. Yo rezo por el día en el que un dentista esté dentro del equipo de los ciclistas, dentro del equipo deportivo, para hacer esas revisiones por la importancia que tiene y para detectar esas caries cuanto antes mejor. Pero más allá de que los detecte el dentista, que eso es como que cae por su propio peso, por ejemplo, cuando nos pasamos el hilo dental, hay veces donde el hilo dental se queda como deshilachado, como que no pasa bien, se rompe incluso. Eso puede ser una señal de que una caries esté comenzando. O sensibilidad al frío, sensibilidad al dulce, sensibilidad a las cosas como un poquito más ácidas, pueden hacernos notar también que estamos teniendo pues una caries. Una mancha en los niños suelen ser normalmente manchas blancas aquí delante. En los adultos suelen ser más, pues eso, zonas oscuras, negras que tengamos. Pero no solo son caries, como hemos dicho, hay muchas patologías que son más de las encías. Encías rojas, pasando a moradas, hinchadas y que sangran con facilidad. Eso no es bueno. Eso no es un estado de la encía. Tiene que ser rosada, tiene que ser firme, tiene que no sangrar. Si sangramos por la boca tenemos un problema de encías y tenemos que ir al dentista. Uh-huh. Bueno, pues interesantísimo, Aida, y yo creo que es algo que no sé, yo personalmente no he
No he visto que se hable mucho de ello en el mundo del ciclismo y estoy seguro de que poco a poco irán aumentando los dentistas en los equipos profesionales porque es vital a largo plazo. Sí, yo también, ya te digo, es algo que cada vez se está teniendo más en cuenta, cada vez somos más personas los que decimos lo mismo. Entonces es como que tendrán algo de razón si lo repitan tantas veces. España yo creo que no sé si está empezando a ponerse las pilas, pero hubo momentos en los que se quedó a la cola. En Italia, Francia, son como mucho más conscientes de todo eso, tienen personal odontológico dentro de los equipos deportivos, incluso Brasil, Perú, son como más conocedores. Aquí nos falta un poquito más de conciencia sobre eso, pero vamos en el camino adecuado y yo sueño o sé que llegará ese día en el que si miramos también a los deportistas, la boca no puede quedarse fuera, porque la boca es la entrada al cuerpo y la boca, si está mal, el resto del cuerpo no puede estar bien. Sí, aquí quizás venimos de un paradigma muy fragmentador, ¿no? de la salud. Yo al final he hecho ciencias del deporte y estos temas, pues como que no son de tu carrera, no se tratan, ¿no? Y esto es como otro. Sí, pero tú imagínate todo aquello que pasa con las bacterias de la boca. Hemos dicho, si tomamos muchos azúcares, si respiramos por la boca, también el tipo de bacterias que tenemos en la boca son diferentes. Tragamos 2000 veces al día, como medio litro y medio más o menos, o 2 litros de saliva. Y eso va con lo que haya en la boca. Más te vale que sea bueno, porque te lo estás tragando. Y eso va al resto del cuerpo. Y hoy en día que está la salud como muy enfocada en sistema digestivo, y yo soy la primera fan de todo eso, si no arreglamos la boca, la información que vaya llegando al sistema digestivo va a seguir siendo mala. O sea que no podemos concentrarnos en solo digestivo sin hacer caso, mirar a la boca, que es la entrada al sistema digestivo. Claro, exactamente. A lo mejor estás tratándote una disbiosis claro. y luego no te lavas los dientes, estás comiendo mal o yo qué sé, o estás teniendo todas estas... Eso es, o tienes una vida normal, te limpias los dientes y demás, pero si eres ciclista, pues es que eres de alto riesgo. Esto es como tener un embarazo de alto riesgo. Tienes una profesión de alto riesgo de caries y de enfermedad periodontal si eres ciclista, por el método, o sea, por la manera de alimentarte y por si abres la boca más de lo necesario, porque tus encías van a sufrir y se van a quedar sin saliva. Entonces, pues si tienes mayor riesgo, tienes que tener más cuidados. Bueno, Aide, ¿dónde podemos encontrarte en internet? Quien quiera conocer más de ti y aprender un poco más sobre salud bucodental. Pues mira, yo comparto información en mi perfil de Instagram, que es eider_Unamuno, Eider Unamuno. Tengo un libro, pero que se llama Cuida los dientes de tu hijo, pero como el propio título lo dice, está muy encaminado a cómo son los primeros años, cómo deben ser los primeros años de nuestros hijos para que crezcamos bien, para evitar todos estos problemas en el futuro. Pero sí que hablo de respiración, hablo algo de nutrición, hablo de todas estas cosas. Entonces, pues hay muchos pediatras, deportistas o dentistas que aún no siendo padres me han dicho que siempre se extrae algo interesante. Y luego mi email personal es hola@eiderunamuno.com, que puedo tardar bastante, pero me gusta responder en algún momento personalmente a todo aquel que haga preguntas. Pero bueno, sobre todo yo te diría que Instagram. Genial, pues dejaré los enlaces en las notas del episodio y te agradezco muchísimo esta charla, ¿no? Yo personalmente he aprendido muchísimo y bueno, espero que la repitamos en el futuro. A ti, Manu, te agradezco muchísimo, ya te digo, porque hace falta que tengamos cada vez más conciencia de la importancia. Y gracias por darme este altavoz de tu plataforma y sabes además que te admiro muchísimo, me encanta todo lo que cuentas, por eso eres parte de la formación de odontología deportiva, porque me encanta esa visión de
somos uno, somos complejos y no podemos olvidarnos de la boca. Bueno, creo que compartimos entonces la visión. Y nada, lo dicho. Muchísimas gracias, Aide. A ti.